Hola, ¿qué tal? Soy Liseta Arriaga y me da mucho gusto saludarle hoy jueves, en este espacio de noticias del Congreso. Le recuerdo que todo el equipo continúa trabajando a distancia para poderle mantener bien informado. Le comento que en nuestro Congreso Federal, en el marco de las sesiones a distancia de la Comisión Permanente, las y los legisladores han presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo para atender y enfrentar la emergencia económica por COVID-19. Asimismo, los órganos de gobierno y las comisiones se reúnen con organizaciones sociales, empresariales y académicas para conocer en Parlamento abierto sus puntos de vista y propuestas sobre los temas en la agenda legislativa. Vamos con todos los detalles, comenzamos con las noticias. En sesión a distancia de la Comisión Permanente, la mesa directiva realizó un pronunciamiento sobre las afectaciones causadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Lamentó las muertes y los daños en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán por estos fenómenos naturales. Además de externar su solidaridad, la mesa directiva reconoció las acciones oportunas implementadas por las autoridades federales, estatales y municipales y las exhortó a brindar con la mayor celeridad posible el apoyo a las poblaciones afectadas, en especial a los sectores más vulnerables. En el marco de la sesión a distancia de la Comisión Permanente, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Angélica Rojas, presentó una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución Política para incorporar el derecho a un ingreso mínimo vital de emergencia en casos como la actual pandemia por COVID-19. La propuesta fue respaldada por legisladores de ambas cámaras de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y del PRD. Veamos. El propósito es garantizar el bienestar de las y los mexicanos cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, como lo es la actual pandemia, se vea mermado o suprimido por completo el ingreso económico de las familias. La iniciativa será analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En la sesión a distancia de la Comisión Permanente, la diputada Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo, turnado a la primera Comisión de Trabajo, en el que se exhorta al gobierno de Jalisco y a la Fiscalía de ese estado a esclarecer la muerte del ciudadano Giovanni López Ramírez a manos de elementos de seguridad pública, un lamentable hecho. Solicitó también a legisladores jaliscienses integrar una comisión especial para investigar estos hechos. Giovanni López se resistió a su detención, pues no estaba cometiendo ninguna conducta contraria a la ley, y esa resistencia aparece en los reportes oficiales del Estado para solapar a los policías y la omisión de la Fiscalía y del gobernador, pero nada justifica el abuso de autoridad, ni la detención, ni la ilegalidad de su traslado en un vehículo oficial policíaco, menos aún que se hayan cometido una ejecución extrajudicial contra este joven. La diputada Norma Adela Guel Saldívar, del grupo parlamentario del PRI, propone expedir la Ley Federal para la protección del personal que presta sus servicios al sistema de salud en contingencias sanitarias. La finalidad de esta iniciativa es poder ofrecer dos medidas de protección a todo ese personal en situación de riesgo en materia de salud, con la finalidad de brindar atención médica y hospitalaria para la recuperación de las personas protegidas que han sufrido detrimento, afectación en su salud o contagio derivado de la prestación de sus servicios. A través de una iniciativa de reforma presentada ante la Comisión Permanente, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, propone crear una licencia médica al familiar o dependiente directo del trabajador que haya sido diagnosticado con alguna enfermedad originada por una emergencia sanitaria, como es el caso de la pandemia por COVID-19. Podrá recibir una licencia médica familiar de emergencia para ausentarse de sus labores en caso de que su madre, padre o alguno de sus descendientes, cónyuge, concubina, concubino o dependiente directa hayan sido diagnosticados por el instituto con un padecimiento relativo a la emergencia.
La propuesta adiciona diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del ISSSTE y reforma la Ley Federal del Trabajo para establecer que dicha licencia tendrá una vigencia de 1 y hasta 28 días, mismos que no necesariamente deben ser continuos. Y mire, el senador Cruz Pérez Cuéllar presentó un punto de acuerdo que busca exhortar al gobierno de Chihuahua a retirar la iniciativa que presentó para modificar la ley electoral de esa entidad en materia de elecciones primarias y pide también al Congreso local revisar la constitucionalidad de estas propuestas. Imponer la figura de elecciones primarias desde la ley electoral del estado de Chihuahua, como lo propone el gobernador, constituye una invasión a la autonomía, a la forma de organización y a la operatividad interna de los partidos políticos. Por lo tanto, una reforma de este tipo es a todas luces inconstitucional. La propuesta será analizada y debatida por integrantes de la primera Comisión de Trabajo. Vamos con más información de la Cámara de Diputados con mi compañera Karen Torres. Adelante. Gracias, Lisette. Saludo con gusto a ti y a la audiencia. Y vamos con importante información, y es que el tema de los fideicomisos continúa como un tema central de análisis en la Cámara de Diputados, tanto en Parlamento abierto como en reuniones de comisiones. Y es que precisamente organizaciones civiles, funcionarias y funcionarios públicos están presentando propuestas y argumentos sobre la importancia de los recursos públicos para atender sectores esenciales. Y sobre este tema platicarles que en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados se realizó una reunión virtual ya para analizar el funcionamiento del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, y al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN. La presidenta de este órgano legislativo, la diputada Claudia Reséndiz, indicó que otorgar estos apoyos es tarea de las entidades federativas y que las y los legisladores deben estar pendientes de la dispersión de estos recursos para entonces asegurar que se usen con fines de apoyo a viviendas e infraestructura dañada por fenómenos naturales. Hasta aquí la información. Regreso con mi compañera Lisette, quienes tiene más información. Hasta la próxima. Muchas gracias, querida Karen, por los detalles. Y mire, como ayer le informamos, los integrantes de la Junta de Coordinación Política se reunieron con el titular del Consejo Coordinador Empresarial. Esto en el marco del análisis para las adecuaciones legales que requiere la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Las y los senadores de los distintos grupos parlamentarios se refirieron a los retos sanitarios y económicos que dependerán de la suma de esfuerzos de todos los sectores. Ha surgido el comentario de que no está vinculada a ningún artículo, a ningún capítulo del TEMEC, esta ley de la infraestructura de la calidad. Y en este sentido, la pregunta es, ¿cuándo, cómo y dónde debe ser revisada esta iniciativa? ¿Es mandatorio que sea antes del 1 de julio? Los comentarios que hemos recibido es que no es estrictamente vinculante y mandatorio. Por eso el PRI ha sido reiterativo en hacer un llamado a la celebración de un acuerdo nacional que nos permita salvaguardar la economía familiar, la planta productiva y los empleos en México. Hagamos que este ejercicio sea una victoria para México. Logremos construir el pleno consenso. No se trate de ninguna manera de imponer una legislación que vulnere los derechos de quienes hacen posible el fortalecimiento de nuestra economía. Estamos analizando también por nuestra parte cada una de estas 6 leyes, 5 de ellas que actualmente se encuentran en el Senado, la 6ª en Cámara de Diputados. Estamos listos para discutir las modificaciones que tengan que hacerse. Estamos listos para acudir al periodo extraordinario. El Consejo Coordinador Empresarial puntualizó que la entrada en vigor del TEMEC puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y también de reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país. De estas reformas también hablaron las y los senadores. Las recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial son de vital importancia,
sobre todo en el marco de la implementación del TEMEC, ya que se propone que para reabrir la economía se debe de homologar la definición de sectores esenciales con Estados Unidos y Canadá y a la vez evitar el rompimiento de las cadenas de valor en América del Norte. En Encuentro Social seremos aliados de esta causa y sin duda contribuiremos efectivamente y activamente en la elaboración y consolidación de estas normas. Por eso, estamos también completamente de acuerdo en que tengamos un periodo extraordinario en el Senado de la República antes de la entrada en vigor del TEMEC. Coincido que una de las leyes que más debate generará es la de propiedad industrial, de infraestructura de calidad y obviamente también algo más en la de propiedad industrial, algo relacionado con patentes que todavía no ha quedado muy claro en los diferentes debates que se han abierto. La mesa directiva de la Comisión Permanente dio cuenta de la comunicación recibida por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con el que hace referencia a la terna para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, enviada por el Ejecutivo Federal en días pasados. En el documento se exhorta a la Comisión Permanente a que, además de evaluar si la terna cumple con los requisitos legales, tome también en consideración su trayectoria, privilegiando su papel y experiencia en la tutela de los derechos de los contribuyentes. La comunicación se turnó a la tercera comisión de la permanente. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los poderes legislativo y judicial a continuar con sus labores para atender la crisis social y económica que ha generado la pandemia de COVID-19. Porque ya también es mucho tiempo que está parado el poder legislativo y el poder judicial. Es mucho tiempo y hay una emergencia, pero la emergencia no solo es sanitaria. Entre los asuntos pendientes, dijo, está una nueva regulación a la figura de fideicomisos, un tema que ya se analiza en Parlamento Abierto por parte de la Cámara de Diputados. La diputada Laura Angélica Rojas, a través de su cuenta de Twitter, dijo coincidir con el presidente en que el Poder Legislativo debe atender la emergencia económica y social, con medidas como el ingreso vital. Hizo un llamado a los grupos parlamentarios a construir una agenda de consenso que posibilite sesiones extraordinarias. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la evolución de la pandemia en el país será diferenciada por entidades y que el avance de contagios por COVID-19 en el Valle de México podría agudizarse. En ese sentido, el gobierno de la Ciudad de México anunció la implementación de una estrategia alterna para detectar tempranamente a personas con COVID-19. En el caso del Estado de México, la Secretaría de Salud de la entidad advirtió que los 5 hospitales habilitados para recibir a pacientes con otras enfermedades están preparados para los traslados necesarios ante un aumento del número de contagios durante los próximos días y la siguiente semana, que son considerados el pico más alto de la pandemia en el territorio. En el mundo, este jueves 11 de junio se han registrado 7.273.958 contagios confirmados por la OMS. Con respecto al miércoles, la tasa aumentó en más de 128.419 casos. Según la misma OMS, también en África existe un aumento acelerado. El continente tardó 98 días en alcanzar sus primeros 100.000 casos, pero en tan solo 18 días ya rebasan los 200.000. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 413.372. Es decir, 5.343 más a lo reportado de ayer. En este sentido, en materia positiva, Costa Rica destaca con las tasas de mortalidad más bajas en América Latina, donde hay preocupación por la alta tasa de letalidad por COVID-19. Esto en 206 países. Hasta aquí las noticias. Les recuerdo seguir informado con nosotros en el portal web de Noticias del Congreso y en las diferentes redes sociales del canal del Congreso. Reitero en pedirle en la medida de lo posible quedarse en casa, pues estamos en la parte más alta de la pandemia. Se contabilizan estas horas cerca de 20.000 casos activos y más de 15.000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.